Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes, señor embajador, señora secretaria de la embajada, miembros del grupo diplomático que nos acompañan y público en general. Es un honor para mí estar aquí en la embajada de Rusia nuevamente, hablando de un tema diferente, pero similar a los que hemos tenido otras veces. Para mí realmente es un honor presentar a la doctora Galina Yeltsova. Larisa me pidió que contara un poco la razón del porqué de Sur a Norte tiene que ver con esta actividad. Nosotros en el 2021 a inicios iniciamos unos talleres sobre literatura europea y decidimos iniciar con la literatura clásica de Rusia y tuvimos el acompañamiento de Larisa y otras personas de la embajada y nos dieron unos talleres acerca de Gogol, acerca de Tolstoy, acerca de Dostoyevsky. Luego tuvimos ese encierro forzoso por algunos meses y dejamos de tener actividades presenciales y al fin de año tuvimos uno de Chekhov y de alguien más. Pushkin, Dostoyevsky. Sí, de Pushkin. Y el año pasado, para celebrar el 200 aniversario de Dostoyevsky específicamente, hicimos un taller específicamente para eso. Además de Sur a Norte, la embajada nos ha puesto en contacto con la Universidad Estatal Lingüística de Moscú y con los estudiantes de español, los estudiantes rusos, español, les hemos compartido bastante cuentística latinoamericana del siglo XX y XXI y ha sido un intercambio, lo hacemos por Zoom, ha sido un intercambio enriquecedor, explicar a los estudiantes palabras de Chile, palabras de Perú, palabras de Guatemala, palabras de México, y ha sido un intercambio muy rico y clases lindas y muy gratificante para el proyecto y que hoy nos invitaran también, como les digo nuevamente, para mí es un honor presentar a la doctora. Es una académica y lingüística rusa especializada en estudios de culturas o lenguas mayas precolombinas. Ella es una epigrafista, ha escrito muchísimos artículos y monografías y el día de hoy ella nos viene a presentar su libro acá en español, El último genio del siglo XX, Yuri Morozov, El destino de un científico. A mí me da muchísima curiosidad lo que nos va a compartir, porque imagínense, cuando uno busca la biografía de Morozov, siendo un genio realmente que pocas personas en Latinoamérica conocen, y su contribución a descifrar la lingüística, los temas mayas, sale alumna y colaboradora cercana en esa parte al principio y uno da un clic y puede ver la biografía de la doctora. Entonces realmente los guatemaltecos que estamos aquí invitados, el público en general, sintamos los privilegiados de estar hoy aquí. Así que sin más que decir, porque tengo mucho que aprender hoy, doctora, gracias. Gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta de ver a todos ustedes aquí, así porque en realidad en este mundo que se volvió medio loco prohibiendo la cultura rusa, a los gatos rusos también se están prohibiendo. Entonces sí, yo creo que sí es muy importante reunirse, que la gente que todavía tiene su cabeza normal, que no cae en estupideces de esas ideologías de ¿cómo se llama? Globalización y tolerancia agresiva. Entonces yo creo que sí podemos así vivir como gente normal y dedicar este día a la memoria del gran científico que descifró la escritura maya. El nombre de Knorozov sí une nuestros dos pueblos, une los continentes, porque de verdad la ciencia es algo eterno, lo que crea la humanidad, y no se puede ni prohibir la ciencia así de algunas naciones y imponer otras, si no alcanza la humanidad, no sigue para adelante. Y estoy muy contenta porque justo ayer salió el decreto de nuestro presidente Vladimir Putin, donde él ordena organizar festejos de 100 años de Knorozov. Eso sí, muy agradable ese decreto, porque yo creo que Knorozov lo merece, aunque como persona él era tan humilde, nunca pretendía nada, y por lo menos ahora sí tenemos que reconocer todo lo que él había hecho. Entonces,
Entonces, bueno, Yuri Knorozov sí ha tenido su vida así bastante complicada y al mismo tiempo su vida es la vida de la Unión Soviética. Él mismo se llamaba "Yo soy el hijo de los tiempos de Stalin", porque él nació cuando Stalin llegó al poder y pues su defensa de su fantástico doctorado, aprobación del desciframiento de escritura maya, fue justo ya con la muerte de Stalin. Entonces él mismo tenía su propio humor y se burlaba de sí mismo, llamándose el hijo de tiempos de Stalin. Bueno, es interesante que él mismo sí representa el pueblo ruso como tal, porque tenemos en Rusia como 200 idiomas diferentes de todos los pueblos que hay en el país. Entonces, los padres de la mamá de Yuri Knorozov eran de un pueblo, de una ciudad del norte de Rusia. Una ciudad famosa porque sus viajeros antiguos, los comerciantes, organizaban los viajes al occidente y también llegaron hasta el continente americano, hasta Alaska, atravesando toda Siberia. O sea, esa parte de la familia vivía en mitos, leyendas, cuentos de estos fantásticos viajes. La otra parte, que es de su padre, la abuela era armenia, o sea, Armenia de la parte occidental, y a esos armenios occidentales que quedaron invadidos por Turquía, les estaban matando por un tiempo los turcos, y a la niña la madre entregó a otros armenios ricos de la otra parte para la adopción, porque entendían que la niña no podía sobrevivir, porque ahí mataban a todos. Y entonces esa niña se volvió gran artista de teatros así en el Cáucaso. Marisabel se llamaba, y el abuelo era un abogado en Tiflis se llamaba, es la capital de Georgia actual. Y entonces los padres, ahí están abajo, se conocieron en San Petersburgo, la ciudad capital de aquel entonces de Rusia, del Imperio Ruso. Y ellos, la madre estudiaba en la universidad, así en los cursos especiales de mujeres, y el padre era ingeniero y trabajaba en una aseguradora que se llamaba Rusia. Y antes de que haya empezado la Primera Guerra Mundial, al padre lo habían enviado con su familia, porque ya tenían unos hijos, se casaron así como en 1908, mandaron al sur de Rusia a construir los ferrocarriles de Rusia. Eso queda cerca de la ciudad de Kharkov actual. Y entonces él sí se fue allá, pero después empezó la Primera Guerra Mundial y él se tenía que ir a la guerra, y después se regresó otra vez allá a la ciudad de Kharkov por herida, porque regresó antes de que se haya acabado la guerra. Pero mientras todavía andaban de jóvenes en Petersburgo, ellos iban a escuchar unas conferencias de los científicos de la escuela de un psiquiatra famoso ruso, Bekhterev, sobre el desarrollo humano. Entonces, y eso era una cosa fascinante. Él daba incluso recomendaciones de cómo formar a los hijos, cómo educar a los hijos, cómo analizar las capacidades de los hijos y destacar la más, digamos, la mejor para tal o tal niño concreto, para desarrollarla. Y los papás aplicaron ese método. Allá cerca de la ciudad de Kharkov, que es un pueblecito chiquito, Yuzhny, justo era el cruce de ferrocarriles donde trabajaba el padre. Él había construido la casa, y es curioso que siempre una casita humilde, los parientes actuales siempre cuentan, no, la casita era de madera, de ladrillo le pusieron ya hasta después, ya en los últimos tiempos, porque el padre de Knorozov ahí sí que
Él era casi alcalde de la ciudad, pero nunca, ni siquiera tomó un ladrillo, como dicen allá. De verdad era una persona excepcional. Bueno, entonces ahí son las fotos de Yuri, que era chiquito, así. Era el menor de los 5 hijos en esta familia. Y entonces la madre, él nació en el 1922, por esos 100 años estamos festejando hoy día. Y era el tiempo, bueno, de Ucrania, de esa parte de Rusia, así muy feo, porque justo era el tiempo cuando los polacos estaban invadiendo ese territorio, había pasado la revolución, adentro había guerra civil, había todos los grupos de bandidos que pasaban, cada día cambiaba el poder. Entonces la madre, aplicando los métodos de esa escuela de Betkerev, educaba a sus hijos. Entonces él no iba a la escuela hasta el quinto, sexto grado, sino sí tenía la educación de familia y aprendía a dibujar, tocar violín, y al mismo tiempo se dedicaba, así como todos los niños tenían que trabajar, por supuesto, en la familia. Él calculaba los huevos que ponían las gallinas, las manzanas que se recogían, no sé, se dedicaba a todas las cosas que se tienen que hacer en una casa normal, casa, bueno, como medio de campo. Por suerte, y también es una cosa que era de la escuela de Betkerev, los padres analizaban los dibujos de los niños para entender a qué puede dedicarse el niño. Y esos sus dibujos verdaderos había conservado la hermana de Yuri, que se llamaba Galina, y son libritos que él hacía a la edad de 4 o 5 años. O sea, él mismo hacía como una enciclopedia de animales. Y lo curioso que siempre él ponía de cada animal, y a los animales algunos eran como que verdaderos, por ejemplo el tigre que está allá, otros eran totalmente fantásticos, pero él siempre, y aquel por ejemplo que es el tipo de muerte, así, no sé saber qué era el animal, pero él siempre ponía, vive en países calientes. Era su cosa como un refrán que ponía en cada capítulo de su librito, vive en países calientes. Entonces, ahí están sus animales, y lo chistoso que llamó atención, que por ejemplo, esa serpientecita, él puso el nombre de la serpientecita Palenka, que no existe ni en ruso ni en ucraniano, a saber qué es esa... de dónde inventó la palabra, pero así era la serpiente que él había hecho. Entonces, así todos los animales tropicales siempre le llamaban mucho la atención, pero ya tenía todo bien sistematizado. Bueno, otros libritos, por ejemplo, son los que él escribía, pero empezaba a escribir como desde la última página hasta la primera, según nosotros. Sí, y las letras, muchas letras, él escribía de forma espejada, porque no le enseñaban, pero como él solo aprendía, entonces lo hacía de forma espejada. Y entonces, por ejemplo, ahí arriba está el cuento, que eso es un gato, que el gato es muy chistoso, siempre tomaba leche, o comía pasteles, y robaba algunas cosas, y robaba las cosas, tiraba al suelo la carne, y ahí era la comida del gato. Y también comía pájaros, así, él era su libro. Y otros libros, como ahí vemos allá, esos son vuelos a la luna, porque hay un libro que él, así como esas películas actuales, que él escribía de los vuelos a la luna. Y toda una historia, que los malvados, los buenos vuelan a la luna, porque eso se siente el reflejo de la literatura de ciencia ficción de los años 20 que apareció y surgió en realidad en Rusia, y después ya se expandió por el mundo. Cuando nosotros dimos a una psiquiatra especialista en psiquiatría de niños de analizar esos dibujos, ella no había entendido siquiera que era un niño de hace un siglo.
Así, ella pensó que todo era de un niño actual, porque no le dijimos ni de quién era nada, así, solo qué nos puede decir de los dibujos de los niños. Y ella, lo curioso que ella dijo, es un niño que sí, que es genial, es un niño genial, pero sí tiene muchas cosas, así como agresividad escondida y miedos. Bueno, entonces, y también otra cosa, otra parte es, bueno, él inventaba con sus hermanos diferentes códigos, así de todo el tiempo códigos, y se escribían las notas con esos códigos inventados. O sea, para los papás estaba más o menos claro a qué él podía dedicarse, así con esos sus intereses. Ya regreso. Y tocaba música, tocaba violín. Es la fotografía de un concierto del año 1932, donde él tocó un concierto famoso, así que se daba en las escuelas de música. Bueno, y también dibujaba muy bonito, y ese dibujo, el regalo, teniendo la edad de 14 años, regaló a su hermana, y ahí está, se llama Los últimos acordes de Chopin. El Chopin está tocando su pieza dedicada a la muerte, me imagino, porque por la ventana está viendo la muerte. Entonces, ese fue su dibujo. Y aquí está la familia, como podemos ver. Padre, así la madre, entre ellos está Yuri, el más chiquito, y otros hermanos sí ya mucho más grandes. Y sí, ya adelantando se puede decir que el método que aplicaron los papás para educar a los hijos llevó a un éxito absoluto, porque todos los hijos se volvieron doctores en ciencia, pero en ciencias diferentes. No es como ahora, por ejemplo, el papá está en algo y todos los hijitos están en lo mismo, pero no por talento, sino porque ya están todos los puestos hechos. No, allá sí, uno fue cartógrafo de aviación que inventó los métodos de cartografía de aviación todavía en los años 30, otro fue de artillería, otro trabajaba con los venenos, la hermana elaboraba medicamentos contra cáncer, y Yuri es peleador, o sea, todos diferentes. Bueno, él, como después de 5 años, él empezó a estudiar en la escuela normal, formal, pero sí, al parecer, según los recuerdos, era un niño medio introvertido, con ciertas complicaciones de comunicación, sin embargo, él terminó bien la escuela y después entró a estudiar en un colegio de medicina, porque a él lo que le interesaba siempre era la medicina. Sin embargo, cuando terminó ya el colegio, él no ingresó a la universidad a estudiar medicina, sino historia, en la Universidad de Harvard. Estudió 2 años, en el 41 empezó la guerra, o sea, de la noche que empezaron los bombardeos, los alemanes de las ciudades ucranianas, y a Yuri, como él no era, por su salud, no lo llamaban ni siquiera al ejército, él era así, ¿cómo se llama? No se reclutaba. Y lo mandaron como estudiante a hacer trincheras, pero ahí ya no había ni por qué hacer las trincheras, y él, bajo bombardeos, regresó a la casa de sus papás, de su mamá, porque el papá, él dirigía la evacuación de las empresas, porque esta parte de Ucrania es de empresas, así, es industrial, y entonces así el papá se fue por el último tren llevando así las empresas, y Yuri se quedó allá cuidando a la mamá y su hermana, que tenía un hijo chiquito. Entonces Kharkov, los alemanes se destruyeron prácticamente, mucha gente se llevaron a trabajar en Alemania y ocuparon la casa de los Morozov, y Yuri tenía que
con mamá y hermana tenían que vivir como en una bodega fuera de la casa, porque la casa la saquearon los alemanes y vivían ellos allá divirtiéndose, que ahí ponían las armas contra Yuri y su mamá, el niño chiquito, ese como que los están fusilando. Aquí está la caja, así que era famosa caja de los comerciantes del norte del siglo XIX todavía, que tenía como 5 llavecitas. Entonces abrías uno así cargadito y entonces se abría el otro, y había que, entonces con el quinto se abría la caja. Aquellos, los alemanes rompieron, no pudieron encontrar cómo entrar, rompieron con un hacha, así encontraron solo las fotos viejas. Entonces la caja quedó rota hasta que Yuri con sus manos la arregló, la restauró con todos sus candaditos esos. Entonces así él pasó hasta 1943, o sea, casi 2 años de guerra, un año de guerra, y allá la tropa rusa, soviética, liberó un tiempo Kharkov, y él con su mamá y mi hermana se fueron ya a la parte que estaba bajo el control soviético. ¿Sí? Entonces, y allá empezaron a buscar al padre, y él llegó hasta la universidad, hasta Moscú, en el mismo año 43, después de tener tifoidea, por supuesto de pobreza, alcanzó a trabajar un poco de profesor, haciendo una escuela de un pueblo. Pero en 43 él entra, encontró al papá, y él entra a la Universidad de Moscú, dedicándose a los estudios del chamanismo, de las religiones primitivas, como se llamaba eso. Y porque a él siempre lo que le encantaba y le interesaba cómo funciona el cerebro humano. Entonces él se metió a la cátedra de las religiones, y su tema era el estudio de los cultos de la Asia. Asia, sí. Entonces, y por una de las expediciones, él se fue allá a Chabot-Nabí, así para observar él mismo unos ritos chamánicos que ahí se hacían, que es una cosa también así, la descripción es casi como de una afirmación, así como él participó en eso. Al mismo tiempo dijo, bueno, dice, ese chamán no sabía gran cosa, así. Yo cuando me contaba eso, yo no entendía de qué se trata. Después ya aprendí que así él con sus parientes contaron que él mismo tenía unas capacidades de curar, como ahora dicen, comiendo las manos. Incluso viviendo en aquella casa, a los vecinos con sus dolores de cabeza, de muelas, venían y él los curaba. Entonces él consideraba que él sí tiene unas capacidades especiales, no sé quién más le confirmó eso. Entonces a aquel chamán le pareció mentiroso, aunque sí le había dicho, tú tienes decir, 3 hermanos que están en la guerra, pero todos van a regresar, todo va a estar bien. Y es cierto, todos regresaron vivos. Entonces, pero de todos modos no menospreció. Bueno, eran sus profesores, así de que lo apoyaban todo el tiempo, Sergei Tomskov y Sergei Tokarev. Eran 2 personajes increíbles en la ciencia rusa, porque Sergei Tomskov, sobre todo, fue el fundador, así, o creador de la etnografía soviética. Esos eran sus amigos universitarios. A mí me encantan las fotos porque son viejas, y la señora, esa Irina que está arriba, se ve muy elegante, así es. Y también me contaba muchas cosas de ese periodo de la vida de Yuri. El otro, que es Plungian, Alejandro Plungian, era su amigo, en la casa de quien nosotros estábamos discutiendo, Yuri, de problemas de cómo se organiza la sociedad. O sea, eran de verdad, todos los personajes eran muy interesantes. Pero lo que sí es importante, que nosotros desde el inicio entendía que lo que importa es el cerebro humano, es la llave de la conducta humana. Y entonces todos sus conceptos de cómo construir la idea, o sea, la teoría de la formación de la sociedad, eso hay que partir siempre del cerebro. O sea, la comunicación, la interacción, todo eso así es, está basado en las funciones del cerebro.
Bueno, entonces él terminó la universidad. En la guerra él nunca estuvo, por lo mismo de su salud, que nunca lo aceptaron ni siquiera en plena guerra. Y terminó con su tesis de maestría, bueno, lo que corresponde a la maestría actualmente, pero lo que teníamos nosotros se llamaba la especialidad siempre, 5 años y ya. Bueno, terminó con eso, haciendo trabajando el tema de los ritos chamánicos de Chamonix. Pero como él había quedado este año en el territorio ocupado por los alemanes, ya después de la guerra, ya empezaron esas como medio represalias después de eso, un poco de libertad en tiempo de guerra, y no lo aceptaron hacer su doctorado, porque hacer el doctorado en tiempo soviético se llamaba aspirantura, igual ahora. Allá es una cuestión que sí se te pagaba bastante, o sea, tú recibías dinero, tú podías trabajar, tenías todos tus accesos a todo lo que se necesita para una investigación científica. Y entonces sí había un concurso muy grande para entrar allá, pero a todos ni siquiera lo aceptaban a pasar esos exámenes porque él ya estaba como tachado por su cosa esa de haber estado en el territorio ocupado. Bueno, es otro tema así también de control, como ahora se ve claramente que muchos de que estuvieron y que de verdad nosotros crecíamos en eso, ¿no? Que era malo el estalinismo, que eran represalias contra la gente. Pero ahora estamos viendo que muchos de esos colaboradores con fascistas que habían dejado libres, que se quedaron en el territorio de Ucrania, después como tumor de cáncer, todo lo transformaron en todo lo que está sucediendo ahora. Entonces, decía también como historiadora y como ciudadana, se me están revisando todos los conceptos en los que vivías todo el tiempo. Y lo mirabas de un lado y ahora lo miras del otro lado. Bueno, pero Knorozov, claro, no tenía nada que ver con eso, y sus profesores lo mandaron a Leningrado para que él trabaje en el Museo de Etnografía de los Pueblos de la Unión Soviética. O sea, ahí en Leningrado, en Petersburgo, hay 2 museos de etnografía, uno de los pueblos de la Unión Soviética, otro en general, en Stalin. Entonces él vivía en ese mismo museo, le dieron un cuartito, así ahí la foto, es toda la foto que ahí se puede meter una mesa, una cama, así, o la misma mesa, y más no había lugar. Estaba viviendo allá y trabajando allá, cuidando la colección de las piezas asiáticas, recolectando alfombras. Muy interesante ver todos esos los documentos de aquel tiempo con lo que él trabajaba. Bueno, pero como ustedes saben, lo principal para él así había sido en cierto momento es el desciframiento de la escritura humana. El desciframiento había sido como parte de esa su teoría global del desarrollo social, porque él decía que lo que puede inventar una mente humana, la otra mente humana tiene que entender. Y así él consideraba que no existen ningunos enigmas en la historia que no se puede descifrar, revelar. Y todavía estando en Moscú, en la universidad, él ya había descifrado la escritura maya, porque en el 48, cuando él terminaba la universidad, su jefe, ese tutor científico, ya había escrito, así que él descifró la escritura maya, tradujo el libro de Diego de Langa, o sea, todo estaba hecho. Pero allá en Leningrado, trabajando en el museo, él seguía, por supuesto, para definir, pulir la teoría del desciframiento y el desciframiento de la escritura maya. Como ustedes saben, a base del desciframiento quedaron los 3 códices mayas. ¿Por qué
los códices mayas. Ustedes saben que hay monumentos, hay piezas, hay inscripciones en todas partes. Sin embargo, para descifrar una escritura se necesita un texto suficientemente largo, compacto y del mismo periodo. O sea, el texto debe tener no menos de 5.000 siglos. O sea, una vasija o una estela no te da 5.000 siglos, no se puede descifrar con eso la escritura. Pero los códices sí, era el único objeto que era más o menos del mismo periodo, o sea, siglo allá 14, 15, 16, bueno, 12, 14 y otro 15, 16, porque las páginas estaban juntas. Eran de lo mismo, el mismo idioma, el mismo periodo y más o menos el mismo contenido. Entonces, Nouruzov se apoyó en el libro de Diego de Landa, la edición en francés, la primera edición que había aparecido en la traducción en francés antiguo. Y él había traducido ese libro de Diego de Landa todavía siendo estudiante de la Universidad de Moscú, porque la Biblioteca Nacional estaba a 100 metros de la facultad donde él estudiaba, así era fácil. Entonces, del texto de Diego de Landa, él reveló los 29 signos, ahí están, bueno, no todos por ahí va, así que se podía poner en orden alfabético. Y se vio claramente que el escriba que invitó Diego de Landa, el franciscano, estaba apuntando la denominación de la letra española, o sea, H, o sea, 3 sonidos, así, L, E, o sea, y ahí fue el error que no entendían de qué se trataba, porque todos pensaban que era un alfabeto o era una cosa que no tenía sentido. Y sí tenía sentido porque el alfabeto se construía a base de la denominación de las letras españolas. Entonces, la primera pregunta: ¿en qué idioma escribían y hablaban los mayas? Porque ustedes hasta ahora saben que hay esas discusiones, así, el maya como que es algo común, los mayas hablan en Yucatán, hay tantos idiomas mayas aquí en Guatemala, pero todos esos son idiomas modernos. Como cualquier idioma, el maya cambia. Igual el español, yo no creo que alguien de ustedes, sin preparación especial, entendería el español del siglo XIV. Ni tampoco yo el ruso del siglo XIV. Igual los mayas actuales no pueden entender cualquier maya del siglo así, menos allá, porque sí tenían que ser todavía el siglo XV por lo menos. Así. Entonces, sí, había que definir, estructurar el modelo del desarrollo de la lengua maya y destacar los ciertas etapas. O sea, el maya antiguo hacia arcaico, eso cuando surge el maya, surge la escritura apenas. Después viene el maya viejo, eso ya el maya del periodo precolonial. Después el maya ya del periodo colonial, maya nuevo, y después de Guerra de Castas ya es el maya moderno. O sea, hay 5 etapas del idioma maya para ver qué idioma aplicar a las inscripciones. Como Nouruzov manejaba los códices yucatecos, por supuesto que él se orientaba al idioma que manejaban los yucatecos, no choles, ni macandones, ni quichés, porque no era la región. Entonces, para el desciframiento era importante definir estos datos y también tener suficientes diccionarios, porque el yucateco tenía más diccionarios que cualquier otro idioma. Aquí estaban los periodos y los superpachados. Entonces sí, eso fue definido, o sea, qué idioma hablaban los mayas, en qué idioma se escribían los textos, porque en los textos se miraban después de ya haber descifrado y leído algunos párrafos que venían desde lo arcaico y otros que ya eran del idioma moderno, digamos, para el momento de escribir lo
los códices. Entonces, ese era uno de los pasos también importantes. Entonces, ¿qué sonidos usaron los mayas? Como todos los pueblos del mundo, los mayas tenían que usar alrededor de 30 sonidos, porque es lo que más puede manejar el cerebro humano para hacer combinaciones. Entonces es lo mismo. Lo único curioso fue de los mayas que, por ejemplo, para ellos la oposición principal fue de la glotalizada no glotalizada. Entonces es interesante como estructuralmente, pero nada de especial. Y además se vio que algunos sonidos que existieron en tiempos antiguos y ya no existen ahora. Ya son detalles lingüísticos. Bueno, otro tema importante era el desciframiento o interpretación, porque en aquel entonces, en los años 40 del siglo pasado, dominaba la opinión de Eric Thompson, que consideraba que el desciframiento es inventar qué puede decir cada signo por separado. O sea, y eso sí era interpretación en realidad, porque cada uno de nosotros puede dar nuestra propia interpretación, como por ejemplo aquí ustedes saben el ejemplo clásico de si es sombrero o es boa que tragó al elefante. Esa es la clásica interpretación. Entonces, Knorozov definió que el desciframiento científico es el establecimiento de las leyes de la correspondencia lingüística entre los signos y su lectura en un idioma. O sea, no es nada de inventar y describir con otras palabras así lo mismo. Los signos aparecen en un orden común, pero su lectura fue olvidada. La lengua está desconocida o cambió, por supuesto. Y la interpretación, eso es lo que manejaba, digamos, la escuela norteamericana, eso de Thompson, que es interpretación, que no es más que el intento de suponer significado de signos por separado y examinando aisladamente. En estos casos, los signos conocidos han sido cambiados de otros, su orden se confunde, eso es la otra cosa, es ya el desciframiento de las escrituras codificadas, así, porque también se metía siempre ese tema que si Knorozov no era espía, porque así podía descifrar todo. Es totalmente otro campo de trabajo, que nada que ver porque es otras premisas para empezar ese trabajo. Bueno, entonces metodología de Knorozov. Entonces eso se llama método de estadística posicional, como Knorozov decía que yo soy un perito contador, sí, porque había que calcular cómo se usan los signos, cuántos, en qué posiciones, y de allá ya sacar conclusiones de cómo funcionan esos signos. El método había iniciado en los años 20, Michael Ventris, el inglés, para intentar descifrar la escritura lineal B. Pero no llegó así a formalizarlo, pero sí había avanzado bastante. Knorozov conocía, por supuesto, sus trabajos y él sí partió de este método, desarrollándolo y llevando ya a finalizar. Entonces, lo siguiente fue ver qué tipo de escritura maya es, porque me imagino que ustedes todos saben también. A veces dicen, no, que eso los chinos les enseñaron, no sé, los inventos de la escritura maya. En realidad, allá existen no tantos tipos de escritura. Entonces, la ideográfica, eso como la china, usa al mismo tiempo, digamos, el chino que abre su periódico tiene que conocer unos 4.000, 5.000 signos. Así, para leer el periódico. Un signo transmite una noción, es un concepto. La escritura mixta japonesa tiene alrededor de 2.000 signos, solo porque ya combina la ideográfica con un elemento así fonético. Un signo, una noción o elemento fonético. La silábica, como hay un montón en el mundo, eso tiene 50 o 90 signos, incluso esa katakana, la parte de japonesa lineal de la misma. Entonces, un signo, una sílaba fonética. Y silábica, que puede coincidir con morfémico, es 100 o 400 signos. Es la que, donde cada sílaba además puede
determinar un morfema, o sea, un significado, se puede decir. Y en este caso, un signo corresponde a una sílaba y al mismo tiempo la sílaba puede coincidir con un morfema. Así era la escritura maya, porque cuando Knorozov calculó la cantidad de signos en los códices, él vio que ellos utilizaban 350 signos. O sea, en toda esta lista coincidía solo en esa. Bueno, y la alfabética, que es la mayoría, son 330, 40 signos, la que sabemos nosotros usamos. Los signos no son uno. Bueno, aquí está la reconstrucción del alfabeto de Diego de Landa, de esos 29 signos. Así la lectura, así como se llama, se denomina la letra en español, y cómo la ponían los mayas. Así. Entonces, allá fue la clave revelada, que Knorozov también entendió eso, pero también eso había ya entendido Martínez Hernández, un investigador mexicano que publicó el diccionario maya en el año 1928 y escribió eso, dio esa explicación, pero lo chistoso que nadie de los investigadores, ni franceses famosos, ni los norteamericanos, ni siquiera leyeron lo que escribió el mexicano. Entonces todos así seguían discutiendo el enigma del alfabeto Landa, aunque Martínez Hernández ya lo había puesto muy claramente. Bueno, orden de la escritura. Siempre hay una ley que si la escritura lleva imágenes de caras, animales, personas, siempre el animal, los ojos están viendo para el lado donde inicia la escritura. Si miran los animales a la izquierda, entonces la escritura se lee de la izquierda a la derecha. Si miran al revés, entonces al revés. Y incluso así los códices que los mayas, y todavía es importante porque de los mayas a veces aparecen los códices escritos de la forma espejada. Sobre todo el códice de París y algunas inscripciones en la cerámica. Y eso ya pertenece a una cuestión muy interesante que es como hacer el esoterismo, el misterio de la escritura que era propio para las culturas antiguas, e incluso el mismo Leonardo da Vinci escribió algunos trabajos suyos de la forma espejada para ocultar, aunque pues que ocultar ahí. Se puede poner el espejo o algo ahí se ve, pero sí eso se consideraba como algo muy superior escribir de la forma inversa. De los mayas igual, la parte más esotérica sobre el zodiaco maya, ellos escribieron de la forma espejada. Pero por lo general los códices se estaban organizando así por párrafos que incluían unas 7 o 8 páginas. Así, o sea, no se abría todo el códice, no se leía página por página, sino primero se leía la primera línea del párrafo, después la segunda y después la tercera. Después se abría el otro capítulo. Entonces tenían su forma así diferente a lo que nos imaginamos nosotros. También hubo discusión sobre ideogramas sin lectura, así eso que siempre metían, pero había un poco, es como algo de estilo que ponían en los códices, podían poner la inscripción fonética de pago, ahí está su escrito, y a veces podían poner la cabeza como ideograma en el pago mismo, o sea, existía eso. Entonces, era una cuestión de, ¿cómo decir?, de gusto, de estilo, como la letra propia de cada escritor, pero son casos así muy escasos, digamos, de uso de eso. Entonces, pero lo importante tenía que ser que la lectura siempre que tiene que estar presente toda, así, palabras en los códices, lecturas posibles de nuevos signos, lecturas cruzadas, frecuencia del uso de los signos, orden de palabras, frases y gramática, o sea, todos esos objetivos que se proponía Knorozov para determinar que ya está hecho el desciframiento, tenían que dar respuesta a estos temas, digamos.
todo tenía que funcionar como un sistema y no estar inventando cada vez que aquí leo esto y aquí del otro, después ya leo de esta otra forma. Eso no es posible. Igual como en español no podemos inventar que aquí la letra A se lee como A y después a ver qué. Así, siempre tiene que ser igual. Entonces así, y por ejemplo él descubrió 29 signos esos que dejó Diego de Landa. Encontró palabras que estaban escritas con estos signos y que ya se podía leer, pero también había otros textos donde aparecía algún signo conocido, otro desconocido. En otro contexto los mismos signos. Entonces sí, es de verdad un trabajo un poco aburrido. Nosotros en aquel entonces andaba soñando con tener lo que ahora diríamos computadora, pues algún sistema que podría ayudarles a hacer ese trabajo aburrido de contador. Bueno, entonces entonces aquí están los signos. También es interesante que siempre Clorzo decía, la escritura es invento de una persona. Eso nos surge a saber de dónde había un sacerdote inteligente, bueno, todavía antes de los mayas, que inventó el sistema porque los signos en general transmiten imágenes de los objetos de la realidad y después fueron agarrados unos sistemas, digamos, estilísticos, como por ejemplo el cartuchito, que es la cueva de sabiduría de antepasados, y entonces en ella se inscribían así la parte que se leía, o la cara humana o la cara de animal o el puño, así, pero siempre era el mismo contorno. Bueno, aquí sí es un poco aburrido, no creo que no voy a pararme mucho en eso, es todo el procesamiento de cómo se trabaja con un texto. Porque me imagino que ustedes deben haber visto que frecuentemente aparece una persona, escribe un signo y empieza con fantasías de que puede decir ese signo, que es no sé qué, no sé cuánto, así, son un signo, que en realidad son una sílaba que transmite y ya, no tiene ninguna cosa más. Pero Clorzo siempre insistía que hay que presentar la traducción del texto completo, sin fantasías, ni vacunas, ni eso borro, aquí no miro, sino todo completo. Entonces todo eso ya tiene que dar, así, corresponder al esquema. Bueno, eso, alguna próxima conferencia tenemos el esquema. Bueno, entonces aquí venía que los códices tenían 354 signos más o menos. El signo es la unidad principal de la escritura. La imagen ideal del signo es un grupo de grafemas, o sea, se puede, como todos nosotros escribimos a nuestro modo, pero existe alguna forma ideal del signo y eso sí hay que destacar. Y también era importante para su tiempo explicar que no existen ni signos principales ni signos afijos, como insistía Thompson, y algunos siguen repitiendo esa absurdidad, porque todos los signos tienen el mismo valor, igual que en español, igual que en ruso, igual que en cualquier otro idioma. Así, y el lugar donde lo escriben no tiene ninguna ni mínima importancia para el significado, la lectura del signo. Bueno, Knorozov había descifrado así la escritura ya en los años 40, después ya fue un periodo así que él trabajaba en ese museo y su tesis, él tenía que aprobar o presentar su trabajo en su tesis. En el 52 él publica el artículo sobre el desciframiento de la escritura maya. Era como el anuncio de lo que iba a pasar. Pero como él tenía así la biografía manchada, lo que he explicado, él no podía, él tenía que hacer algo que lo superaba de una vez sobre todos esos problemas administrativos raros. Entonces sus jefes inventaron el modelo que él presentaba académicamente, su tesis hecha, solo para defenderla. Y para eso ya no había cosas que podían impedir así la defensa de su tesis. Y además prepararon de tal forma que ya de una vez le dieron 2 grados de doctorado, lo que en general
muy rara vez se hace, sobre todo en las humanidades. Y entonces en 55 él presenta su tesis de doctorado sobre la obra de Diego de Landa, y la defensa, bueno, era brillante, pero él también era muy especial porque es famoso como cuando él aparece allá, hay tanta tensión, tanto problema que todo pase bien. Y sin embargo, le dicen, explíqueme, el que dirige la sesión dice, explique su método de trabajo, lo que ha hecho. Y Knorozov dice, ¿para qué voy a explicar? A los que le interesa ya leyeron, a los que le interesa, ¿qué les voy a decir? Y ahí casi se mueren así, sus jefes, porque con eso ya podía fracasar todo. Entonces ahí casi les dan patadas así para que se pueda hablar. Entonces sí, él ya se puso a explicar y eso quedó como leyenda, esa es su defensa, famosa defensa. Entonces, y después de esa defensa, sí, ese sujeto, Kostov, logró el objetivo porque Knorozov se vuelve famoso. Porque la sociedad, imagínense, 10 años que se haya acabado la Gran Guerra Patria, el país está saliendo de ruinas, pero la ciencia se está desarrollando de una forma increíble. Ya está la bomba atómica que para a los gringos. Ya están unos descubrimientos fantásticos que ya acercan los vuelos al espacio. Y en eso aparece el desciframiento de la escritura maya. Knorozov se vuelve famoso, porque eso siempre, eso es la espera de los descubrimientos, da mucho ánimo a la gente, porque se piensa que ya va a haber otra vida nueva, diferente, que todos vamos a vivir de otra forma, y entonces sí, eso daba esa ilusión de gran futuro. Y entonces de Knorozov ya intentaron, como siempre, los administrativos intentaron hacer un personaje así casi de película para enseñar así como él es de bueno, qué talento tenemos, que no sé qué, y él se aburrió de entrevistas, se aburrió de periodistas estúpidos que venían a preguntar lo mismo, inventar tontería y media. Y allá en una de esas filmaciones que vinieron, él aparece con ojo así tapado, y le dicen, ¿qué es eso? Así, ¿cómo es posible? Ah, me duele el ojo. Sí, y no quitó, si se quitó sus cerebros solo cuando ya se fueron los camarógrafos. O sea, él no quiso jugar en esos jueguitos, pero sí quería trabajar, quería crear así ya un espacio de investigación científica, y ya tenía amigos y aliados que lo apoyaban mucho. Así, por ejemplo, ese Vyacheslav Ivanov es un filólogo lingüista famoso, difunto también, que apoyaba mucho a Yuri, dándoles posibilidades y entendiendo que él es genial y que sí hay que darle todas las posibilidades de trabajo científico, superando todas esas cosas administrativas. Pero al mismo tiempo, Knorozov, como él estaba aburrido de contar, él estaba con la ilusión de ver cómo se puede utilizar las máquinas, ¿cómo se llamaba eso en aquel entonces? Bueno, lo que ahora es computadoras. Sí, entonces, y él buscaba así a alguien que podía hacer esos programas de cómputo para hacer los cálculos. Y se le presentaron 3 personajes fantásticos, 2 matemáticos y uno lingüista que era del servicio de seguridad. Era un estafador fantástico porque engañó y a servicios de seguridad engañó a todos. Y él comprometiendo, porque en aquel tiempo solo se estaban desarrollando esos modelos de manipulación de la gente. Entonces, a través de los textos, análisis de los textos para revelar lo que se está diciendo, pensando, bueno, que ustedes ya conocen cómo ahora se usa eso, todo que está así. En aquel tiempo solo empezaban. Y él dijo que él ya va así a ver eso de Knorozov, y él va a elaborar programas también que pueden analizar textos, que pueden dar no sé qué resultados. Entonces esos 3, Knorozov les entregó sus materiales del desciframiento hechos a mano, y ellos no hicieron ningún programa. Hasta Knorozov les dio un programita que un programista le hizo así, Probst se llamaba. Pero eso, ni entendían
entonces publicaron los resultados de Knorozov con su nombre, escribieron con letras mayas la dedicatoria a Khrushchev, que era secretario del Partido Comunista en aquel entonces en la Unión Soviética, y llevaron el libro diciendo que ellos descifraron la escritura maya a máquina. Y eso sí se hizo escándalo porque pues, los que conocían actores y conocían historia decían que eso no puede ser, pero ellos empezaron a sacarlo del espacio ese científico para ocupar el espacio diciendo que ellos descifraron la escritura maya. Total que uno de ellos hasta llevó su tesis de doctorado, ese de los servicios de seguridad, para presentar el desciframiento como su tesis de doctorado. Y como era de esos servicios tan raros, entonces nadie se atrevió a frenar esa cosa. O sea, se hicieron unas cosas asquerosas, así como él estaba avanzando. Y lo curioso que en todo eso salió uno matemático, que está Kantorovich, matemático economista, nada que ver con el desciframiento, pero para él sí fue una cosa tan evidente que es una falsificación, ese doctorado, y él salió diciendo no puede ser, que es falsificación, que es una mentira, que todo está contra, digamos, y las leyes de las defensas de los doctorados, contra todo. Y que si lo meten al hospital psiquiátrico para 3 días. Así, pero él tenía su hermano psiquiatra famoso y lo rescató en esos 3 días, alcanzó a hacerlo. Y entonces él fue el único quien trató de defender a Knorozov y pues no permitió que esa cuestión avanzara. Y después él se volvió el premio Nobel en Economía. Así, o sea, de verdad, las personas de verdad científicos y honrados entienden de qué se trata y avanzan con eso. Y Knorozov vivía entonces sus líos y claro, sufriendo y todo pasaba por él, porque no le fue nada fácil, imagínense, que le están robando todo. Y por ejemplo, su libro así con el método de desciframiento lo bloquearon para editar, así como 7 años, justo porque esa compañía quería ya apropiarse del desciframiento. O sea, lo que le costó, costó. Así, eso no es de envidiar a nadie, en realidad, todo eso. Y sin embargo, él seguía con esa ilusión, queriendo avanzar en la ciencia. Pero él siempre seguía el desciframiento de la escritura maya, es parte de la teoría del desarrollo social, y se aplicaban los estudios que había propuesto Vladimir Bekhterev al inicio del siglo XX, donde se juntaba la psiquiatría, psicología, educación, conducta desviada, desarrollo del ser humano, o sea, las leyes de ontogenia, filogenia, o sea, son cosas así de verdad que pusieron bases de la ciencia europea del siglo XX. Y Knorozov lo aplicó como modelo multidisciplinario para creación de su teoría. Así como para explicar, encontrar por fin el modelo, cómo se forma la sociedad humana, por qué la conducta humana es así y no es diferente. En realidad son temas que hasta ahora no pierden su valor. Y él proponía una nueva visión de procesos históricos, así, no tradicional como siempre ponen allá o empiezan a hablar esas estupideces que me caen mal. ¡Ay, es el marxismo! El marxismo, eso cuando la historia humana está basada en el eje del proceso de producción económica. Es una de las variantes de cómo poner el proceso histórico. Igual el proceso histórico se puede poner con el eje de la religión, con el eje del ballet, con el eje de no sé qué, de carreteras, así cualquier eje se puede agarrar para presentar el proceso histórico. Y lo importante es, para Knorozov, era entender, no era agarrar un eje, sino que el eje era el cerebro humano.
Y Bechterev sí había puesto los inicios de todo eso. Bueno, y también de allá partía cómo surge la civilización. O sea, también tiene ese proceso, tiene sus leyes. O sea, los mayas, digamos, en Mesoamérica, eso no es algo excepcional o algo diferente. No, es parte de todas esas antiguas civilizaciones que aparecen más o menos en el marco de los trópicos, o sea, donde el clima es suficientemente caliente, pero al mismo tiempo algo agresivo para que se conecte el cerebro humano. Porque si la vida es demasiado buena, no se conecta el cerebro humano y el ser humano no sale de su estado primitivo de recolectores primitivos. Es decir, y ahí sí que no es de acusar de primitivos, porque de verdad son primitivos. No, es que como ahora en ese discurso actual de tolerancia agresiva, ahora nadie es primitivo, todos son iguales. Retrasados mentales iguales, los normales, todos. No, todo eso sí tiene su desarrollo, su evolución, y la etnia que no pone el cerebro nunca llega al desarrollo. Y lo peor que cuando queda bajo otro sistema más fuerte, ya no puede ni avanzar, se queda en el mismo desarrollo o se desaparece, se desintegra. Entonces nos probó que los mayas, igual que otras grandes civilizaciones del mundo, con las mismas condiciones que dio la naturaleza a la tierra, crearon su civilización cultivando plantas. Ese es el esquema de Vavilov, otro biólogo ruso que en los años 20 recorrió todo el mundo y demostró cómo la presencia de plantas cultivadas se asocia con el desarrollo científico y desarrollo de las civilizaciones. Entonces los mayas ocupan su propio lugar con su maíz, y ahí aparecen matemáticas y aparecen escrituras. Es una ley. Entonces así, y Knorozov trabajaba según ese modelo universal, que no es de buscar misterios como extraterrestres, es decir, porque uno no aprende ni si Sol da vueltas a la Tierra, ni la Tierra da vueltas al Sol, y sale con grandes conclusiones de que son extraterrestres que hicieron todo. Me encanta esa gente. Entonces, el éxito de Knorozov consiste en la elaboración del enfoque sistémico totalmente innovador y multidisciplinario, el cual él llamó al modelo de los años teoría del colectivo. Y su contenido se revela en las teorías propuestas por Knorozov, según las cuales la actividad humana surge y se basa en proponer y realizar objetivo común para el grupo, adaptación activa. O sea, si vemos, digamos, animales, ellos, bueno, pueden ponerse para resistir que no se los coman, digamos, los borregos, que no se los coman los lobos. Ellos pueden cada uno buscar su comida y ver cómo sobreviven, pero ellos no llevan ningún objetivo común. El objetivo común se hace a través de la comunicación. Y la comunicación formula este objetivo común. Entonces allá surge de verdad el milagro, porque esa manada de personas separadas mira un solo objetivo y realiza ese objetivo, sacrificándose, acordándose, pero sí llegan a obtener el resultado. Digamos, no sé, construir un camino, construir un edificio, resistir al enemigo, organizar la defensa. Eso todo es la acción colectiva debida al cerebro humano. Ningún animal logra hacerlo. Y por eso él empieza con el modelo como cerebro, formas, tipos de señales, y cómo cada vez la comunicación se vuelve más sofisticada. Y más sofisticada se vuelve la actividad humana. Bueno, entonces allá sí, como vemos los antiguos, siempre se el primero es el colectivo,
que forma objetivos comunes, y lo que sigue tercero es la acción, porque la comunicación lleva la acción. Las leyes del desarrollo social están en la correlación de lo biológico y lo psíquico del ser humano, porque un tiempo muy de moda decir no, lo social es totalmente diferente, no tiene nada que ver con lo biológico, que es primitivo. El ser humano solo vive de filosofías y de hablar de tonterías. No, es mentira. Si el ser humano no tiene comida, como que la filosofía se le acaba fácil. Si el ser humano tiene de alguna parte la comida y no quiere trabajar, ahí sí se pone así a ser gran filósofo. Entonces, lo social se forma a base de modelos de comunicación entre los humanos formados por el cerebro, por supuesto. Y los procesos del desarrollo humano y social llevan el mismo modelo de la ley biogenética de recapitulación. La velocidad de este proceso es inversa. O sea, la ley de recapitulación quiere decir, si hablar sin palabras complicadas, digamos, el embrión del ser humano, al momento cuando se engendra, él empieza a repetir toda la línea evolutiva desde el pinche lombriz o microbio hasta que él llega a ser humano. Todo se repite, todos los pasos. Por eso, por ejemplo, cuando los embarazos quedan dañados en cada periodo, ahí el niño puede resultar en los elementos de este animal a que corresponde el desarrollo del embrión. Puede salir una cola, puede salir así órganos que no deben existir, pueden salir así muchas cosas que corresponden a esa cadena evolutiva. Por ejemplo, a los 8 meses el niño está bien peludo porque repite lo del mono, y ya para nacer se le quita el pelo. Bueno, o sea, mucho del mono nace peludo. Pero así es. Y entonces, pero al mismo tiempo la velocidad es inversa, porque lo de microbio, que en evolución pasa millones de años, en el ser humano, bueno, cualquier animal que se reproduce, eso al revés toma unos momentos y se aproxima a lo normal ya para el momento de nacer, y todavía nace no terminado de formarse porque tiene que ponerse de pie, tiene que aprender a sentarse, tiene que juntar los ojos, porque también así los niños nacen y no tienen así el foco concentrado, así, o sea, los oídos, o sea, hay muchas cosas que todavía ya se hacen en el aire. Bueno, los animalitos también sabemos, nacen así con ojos cerrados, sin dientes, bueno, los niños también sin dientes. Bueno, y ya de humanos ellos se forman solo en el colectivo humano, solo por educación, o sea, se acaba la parte biológica y empieza la parte social, porque si al niño sacarlo al momento de nacer y dejar entre animales, sale un animal. Si hasta los 6 años no aprende a hablar, nunca se va a aprender a hablar, el cerebro ya no sigue desarrollándose. Entonces, lo social se pone encima de lo biológico, pero en una relación muy estricta. Y allá sí la función de padre y madre también tiene así su valor muy importante. Cuando empiezan a hablar esas pendejadas de las parejas así del mismo sexo, de que ahí ellos pueden educar, es mentira. Ellos no desarrollan correctamente el cerebro. Y ahí sí es el abismo para la humanidad. Bueno, a mí me da igual, si no quiero que se reproduzcan, si ahí se acaba. Pero en realidad es muy importante porque el elemento femenino es conservador, biológico. El elemento masculino es innovador, refleja el hemisferio izquierdo, es social y es de adaptación activa.
no solo para transformarse en un gatito que comió y se durmió y ahí pasa toda la vida de esa forma, sino en crear algo. Por ejemplo, si vemos, así a veces sacan a los estudiantes a las calles y hacen desastres, rompiendo todo, ensuciando todo, asco. Cualquier mono lo pueden repetir. O sea, en la escala de evolución estamos en eso. Pero ¿quién puede crear algo? Para crear algo, para construir, para limpiar incluso, hay que enseñar. Esa es ya la parte social. Por eso todo es mentira, todas esas esa ideología de globalización que están echando. Están transformando a la gente en manadas absurdas. Entonces, por eso, Knorozov sí lo entendía y trabajaba en eso. Bueno, entonces la teoría de fascinación como que se volvió más de moda de Knorozov, porque él hablando de los chamanes, él siempre decía que cualquier colectivo humano debe tener, como él decía, contingente especial, o sea, un líder que está atrayendo detrás de sí a la gente. En la biología, digamos, la manada de burros o de los que sea, ahí también hay como un líder, el macho que corre más rápido, pero él puede llevar al abismo porque todos se pueden correr detrás de él. Ese instinto heredamos también nosotros los humanos, seguir al jefe. Y al mismo tiempo, los primeros jefes que surgen en el colectivo humano son los llamados chamanes, porque ellos saben hipnotizar a la gente, saben manejar a la gente, o sea, tienen esas capacidades que son propiamente humanas. Los animales no las tienen. Y entonces ellos con sus ideas, ellos convencen al grupo para que siga en realizar los objetivos. Por eso el chamán no es una cosa así de vender al turista, así de esos loquitos que andan sacando un pisto, así intentando tonterías. No, en realidad es en las sociedades primitivas es el líder inicial, que se asumía el poder, que se asumía responsabilidad por lo que estaba pasando y lo tenían que seguir, pero usaba los métodos que Knorozov llamó fascinación, cuando todos quedan como fascinados por lo que ven, por baile, ritmo, canto, música, movimiento, eso todo lleva a todos a un estado así de fascinación colectiva, pero cuando es fácil decir, bueno, ahora vamos a hacer eso, entonces vamos, ya, así. Entonces así es, porque cuando todos se ponen a discutir diciendo tontería y media, no se hace nada, todo termina con esa discusión inútil. Y los mayas es curioso porque ellos, me acuerdo que cuando encontré esa imagen, le dije a Knorozov y me dice, es lo mismo, en todas las culturas es lo mismo, no hay ninguna sola que haya pasado esa etapa del chamán que está dirigiendo, ese sacerdote que digamos que asume el mismo papel. Y entonces ahí, por ejemplo, es la escena cuando está haciendo la profecía, pero la profecía ya está organizada. Ya se sabe que van a decir así de los 20 años si va a haber cosecha o no va a haber cosecha, o sea, el texto así como que medio está preparado, pero al mismo tiempo la gente debe creer que para eso debemos sembrar, debemos así no quedar tirados sin movernos, debemos trabajar, entonces así la gente va animada a realizar ese proyecto, como diríamos. Y lo que sí es evidente que, digamos, son las figurillas antiguas, el niñito actual, y vemos que no ha cambiado nada, siempre el mismo ser humano que con sus ojos está percibiendo y sus orejas está percibiendo el mundo, está entrando a la sociedad, está así queriendo salir para adelante, siempre lo mismo. Bueno, aquí está el esquema para facilitar entender, digamos, si vemos así que es una sociedad, el esquema, porque el esquema de pirámide que dicen no es correcta, es absurda. Es eso, la parte de abajo, digamos, ahí están los que producen, los que trabajan, o sea, nosotros la mayoría de todo. Y la única, la más chiquita línea es el poder. O sea, puede ser cacique, monarca, presidente, al inicio es chamán, cuando él así solo psicológicamente manipula, se agarra la ronda.
Y está la parte, es la administración, ejército, que es aparato del poder, y otro es la parte intelectual y ideológica, o sea, sacerdotes y científicos con el tiempo, y artistas están ahí metidos porque pretenden ser el uno y el otro, no quieren trabajar. Bueno, entonces así siempre es la sociedad, solo cada nivel agarra sus trajes diferentes. Bueno, eso por ejemplo, el sacerdote él mismo se puso su propio retrato, así, ahí, feliz de la vida, porque a él no le importa que él es pelón con su mecha, él sabe lo que no saben los demás. Entonces, y de ella surge la teoría de comunicación. Entonces, así, bueno, es también un tema que no vamos así ya a hundir si no lo terminamos nunca. De todos tipos de comunicación que surge entre los humanos, desde la lengua llamada del cuerpo, de movimientos, hasta la escritura, internet, de todo lo que va y sigue más, y cada vez más ser sofisticado. Pero lo principal de la comunicación es, la comunicación hace un espacio común, o sea, forma un espacio común, o sea, la misma lengua, los mismos signos, y entonces los que entran en ese espacio común entran en la comunicación. Entonces, se manejan los mismos conceptos. Y al mismo tiempo es la velocidad de transmitir la comunicación. ¿Sí? Digamos, en la tribu viene uno muy inteligente, con una buena memoria, no como yo, así aprende un montón de cosas, camina en el día, digamos, cuando 15, 20 kilómetros, y relata a otro grupo lo que él sabe. El grupo puede tener unos, no sé, 40 personas, digamos, que lo escuchan a ese momento. Entonces, la velocidad de la comunicación es de caminar un día no tan lejos incluso, y tiene su límite, y la poca cantidad de los que reciben la comunicación, todavía menos entienden, y que reproducen. Y ahora con el internet es inmediato y prácticamente a cualquier distancia. O sea, ese es el camino de la comunicación. Y la comunicación es la que forma su propio campo de manipulación. Porque nosotros, por ejemplo, en Rusia ahora vimos, como nos empezaron a chingar, así empezaron, sí, pues así es una guerra que empezaron contra nosotros. Entonces así ya empezaron primero a atacar con suciedad, porquería, así por redes, así, se cortó. Entonces empiezan calumnias, empiezan esa cantidad de los fake que salen por todas partes. Es la inculpación de ese espacio comunicativo. Y se ve claramente que no ha cambiado nada, siempre el mismo discurso, lo que se utiliza y sigue tratando de cortar de los posibles medios de comunicación, digamos. Así, un científico ruso pone una propuesta, voy a hacer una ponencia en tal evento. Le dicen, bueno, usted no tiene que decir que es ruso, no tiene que decir en qué institución trabaja, entonces tal vez lo aceptamos. Sí, es el occidente, liberal y democrático. Entonces, el ruso dice, váyanse a chingar sus reglamentos, con sus valores comunes, como eso lo llaman ahora. Entonces, no, entonces, si ustedes, su rector firmó una carta que apoya lo que hace el gobierno y por eso no aceptamos a usted, usted no puede participar en la ciencia dedicada a educación, lo que sea, temática. ¿Qué es eso? Es manipulación del espacio comunicativo y la importancia de todo eso. Y así se hace la guerra, digamos, actual. Porque así como lo vemos nosotros, lo vemos muy bien, todos esos modelitos. Bueno, entonces, cada vez estoy pensando que Morozov estaba una persona mucho más adelante que los demás. Sí, se adelantó y no se imaginaba todas esas cosas, ahora sí se ve. Otra cosa muy interesante es semiótica étnica, porque para entender un texto antiguo, a veces ni siquiera antiguo, hay que entender el contexto cultural. O sea, no se puede traducir solo por palabras, traducir como de los mayas.
porque todas las palabras tienen sus conceptos, pierden su sentido, digamos, inicial, cambian de valor. Entonces, uno que está ahora se imagina el texto de otra forma, no como lo entendían hace 2000 años, por ejemplo, lo mismo de que a veces que intentan interpretar los textos de evangelios. Aparece cada invento de lo que podría ser, pero no, es el contexto, hay que reconstruir el contexto étnico, cultural de aquel tiempo, entonces sí podremos entender de qué se trata y no inventar qué gran filosofía metieron en eso que nosotros no entendemos nada. No, y Knorozov sí le daba mucha importancia para traducir los textos de los mayas, porque había muchas pretensiones que así decían que así traduciendo maya al estilo de cómo es en otras culturas, así simplemente inventaban. Bueno, eso solo para aclarar lo de su querida gata. Esa es la foto de 1970, así que la gata tuvo su gatito y entonces ahí vinieron a ver el gatito y se tomaron la foto. Él consideraba que la gata le enseñó la teoría de comunicación, porque así como él llamaba a su gatito, entonces a Knorozov se le iluminó todo eso de objetivos y comunicaciones. Bueno, entonces Knorozov seguía allá en la Unión Soviética, no lo dejaban salir, solo en el 56 él salió una vez a Copenhague, y los científicos empezaron a llegar a verlo allá en Leningrado. Entonces uno de esos así como que más fieles era Michael Poe, el arqueólogo que escribió después el libro ese Breakthroughs de Michael Poe. Entonces, bueno, y hasta hacia la muerte Michael Poe dijo que él era agente de CIA. Bueno, pero la esposa de él era hija de un biólogo ruso, Dobzhansky, que en los años 20 se fue mandado así a hacer unos estudios en Estados Unidos y ahí se quedó. Pero ella todo el tiempo estaba promoviendo el conocimiento de los rusos, sabiendo que como se escribe en ruso, entonces así los norteamericanos simplemente robaban lo que escribían los rusos, que no había comunicación. Entonces ella, su padre y ella así trataban de traducir y presentar las obras de los investigadores soviéticos. Era como un objetivo muy noble. Bueno, en los años 80 Knorozov se dedicó a resolver otro problema, porque como todos empiezan a hablar que los mayas, que los chinos les enseñaron, que los finlandeses, que los turcos, así tanta tontería que en eso. Entonces Knorozov tenía ese su concepto de cómo fue poblado americano, el continente americano. Entonces él consideraba que la primera ola de migrantes fue en 40.000 años antes de Cristo, que atravesaron ese estrecho de Bering y después ya otra vez subió el nivel del agua, del mar, después así a los 20.000 años otro y tercero, o sea, en 3 olas migratorias que pasó la población de la parte asiática. Y para trabajar en esa teoría, él se había organizado expediciones a las Islas Kuriles, las Kuriles del Sur. Entonces allá, trabajando así ese tema, viendo, bueno, claro, era evidente que no podía haber restos así de los 40.000 años hacia atrás, pero sí algunos modelos, digamos, de uso del territorio, de economía, de cómo vivía la población después de aquellos primeros migrantes. Era muy interesante tratar de entender ese modelo de cómo de este lado se trasladaba al lado americano, es decir, la población. Y sí hizo unos grandes descubrimientos muy interesantes. Bueno, por fin, en 1990, que ya se acababa la Unión Soviética, a Knorozov lo invitaron a llegar a Guatemala. También fue todo como todo se hace en esa vida. Así a Moscú vino la Raquel de Cerezo, así que no sabía ni quién es Knorozov, pero en la Embajada de México le contaron y se le metió a la cabeza que no. Entonces ella sí ya lo invitó y como ya estaba deshaciéndose prácticamente la Unión Soviética,
estaba a punto de destruirse, ella logró superar todas esas barreras y bueno, Knoroz vino a Guatemala. Feliz de la vida porque hasta la última él no creía que era de verdad todo eso. Sí, yo creo que ni en el avión así, él creía que todo se iba a realizar. Bueno, entonces en Guatemala él fue atendido por esa cosa del presidente. Sí, esa esposa, perdón. Sí. Entonces, sí, y él sí, así ya se vio, y lo bueno que de verdad él pudo ver sitios arqueológicos. Él siempre dice, no, ¿para qué yo voy a querer ver sitios arqueológicos? Yo todo he leído y yo lo sé todo, pero pues adentro se sentía que sí le dolía mucho, porque como él se burlaba diciendo de los colegas soviéticos, se hicieron varias comisiones para organizar mi salida a las tierras mayas. Todos los miembros de las comisiones se han visitado tierras mayas, yo sigo aquí. Entonces, y así era. Y bueno, también lo atendió la sociedad Tikal. Y pues ahí sí estuvo bonito, pero más que como parte del show de Guatemala, así se tuvo que ir porque empezaron a amenazar con matar. Bueno, sí, entonces él no creyó nunca, así que iban a matar, no le daba miedo, así se reía, se burlaba. Sí, eso es mi gato, porque siempre me perro. Sí, entonces así, y él sí apreció mucho, porque así Guatemala para él lo impresionó tanto que todo el tiempo quería volver a Guatemala. Ya más no se hizo eso, pero él sí hasta la muerte tenía esa esperanza, porque pues no sé, claro, para él fue una cosa muy importante de tantos años que se ha perdido. Bueno, ahí sí le dio ese inicio orden de Quetzal, que después nadie sabe dónde está eso, pero bueno, encontró a los colegas que muchos en realidad vinieron especialmente para verlo a él, así como ese Jan Graham, así muchos que vinieron así de otras partes del mundo para ver a Knoroz, porque nadie podía creer que de verdad eso sí. Bueno, eso sí, en Tikal. Después los mexicanos, ya que vieron que Knoroz salió, también así se asustaron y se preocuparon. Entonces ya lo llamaron a él, invitaron del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ya así lo invitó y él llegó a México, así también feliz de la vida. Bueno, y le dieron Águila Azteca, eso ya allá en la embajada le dieron en Rusia. Pero ya va como que se realizaron sus sueños ahí en Teotihuacán, así, y sí, mucha gente, de verdad venía porque eso era muy bonito ver como la gente que venía con él, con mucho cariño, así. Pero siempre así prefería estar con animales que con la gente. Bueno, entonces así que si se filmó, allá fue cuando se filmó en la película que puede ser que ustedes hayan visto de Tiajo Garú, que es la mexicana que invirtió su dinero, pagó a los camarógrafos y lo filmaban, en realidad resultó el único material visual que se ha hecho de él. Así, y ella vendió después su carro para armar la película, así todo, pero lo hizo. Y entonces así todas las filmaciones, eso ya tenemos gracias a ella. Bueno, y todavía lo llevó a Estados Unidos porque él tenía sueño de ver en el lugar que él identificó de dónde venían los antepasados de los olmecas, así las 7 cuevas, son 4 esquinas que hay en esa región en el occidente de Estados Unidos, suroccidente. Y entonces él quería mucho ver ese sitio y sí lo llevó. Entonces allá son pocas fotos donde él se ríe, pero él ríe porque ahí me cobró $10 por tomarle la foto. Así está. Porque allá los indígenas te cobraban por tomar foto. Entonces él dice, yo que soy peor, ¿no?
Entonces también te conoces así. Bueno, y allá, claro, en Yucatán también se la gozaba mucho porque las tierras de Diego de Landa, a él le encantaba el obispo por necio que él era, porque él consideraba que en realidad la descripción que dejó Diego de Landa es la mejor que existe hasta ahora, la más exacta, donde no hay ni un solo error, es decir, la más detallada. Y entonces él admiraba y decía, yo soy seguidor de Diego de Landa. Bueno, y allá para decir que ese Eric Thompson, que sí se puso furioso cuando supo que Clorzo descifró la escritura maya, para el año 2000 él había dejado en 57 esta carta, se había echado sus tragos, eso se entiende leyendo la carta, y la escribió así a Michael Poe, le dejó para que la publique en el año 2000, o sea. Y allá sí se burlan de todos los colegas, de todo, pero sí se entiende por su amargura, por todo ese su humor inglés de mal gusto, así se entiende que él entendió que no se podía ganar. Bueno, y en 99 fue el periodo tan triste de mi país, horroroso, desde los años 90, cuando el país se estaba destruyendo, él se murió. Le pusimos ese monumento en el cementerio, así es todo triste así para contar, pero bonito el monumento. Lo encontramos la piedra de esa caliza en un sitio ahí cerca a Moscú, donde hay la misma piedra como la plataforma de Yucatán, así, y se hizo el monumento y vamos a Petersburgo y ahí así lo pusimos. Y este monumento ya lo pusieron en Yucatán, en Mérida, un arquitecto, así, escultor nacional, y la hizo de una materia, lo que me gusta mucho, un material moderno, que aguanta hasta la bomba atómica. Así, y se le puede, mire, indicadores, no le importa nada, y se puede dar a ese material imagen de cualquier piedra, que sea mármol, que sea metal, que lo que sea, así, increíble. Lo que son las tecnologías. Entonces ahí él está con sus datos, él es cerca del Gran Museo Maya, y eso sí es el decreto del presidente, porque Putin en 2007, cuando se seleccionaba lo de Juegos Olímpicos de invierno, eso fue en Guatemala la selección. En 2007 Putin vino a Guatemala para apoyar la propuesta rusa, por supuesto, y entonces, y él sí dijo eso en el encuentro con el presidente de Guatemala, porque habló especialmente de Clorzo, porque en realidad para él también era como que una cosa que de repente unía a Rusia con Guatemala, porque él nadie ni conocía. Entonces sí fue una cosa tan bonita, y sí, para Putin tampoco el nombre de Clorzo no es ajeno. Y allá sí, ahora que ya llegamos a los 100 años, pues sí. Y en la Universidad San Carlos le dio doctor honoris causa en memoria. También considero que fue un hecho muy bonito por parte de la Universidad de San Carlos, ese reconocimiento, aunque sea así ya, los motos de tiempo. Y nosotros hicimos una medalla de Yuri Knorozov que entregamos a los investigadores, pero desgraciadamente por el COVID, que pues hay una que hicimos, la entregamos y después ya no se pudo hacer esos eventos de cuerpo presente, y eso sí que es feo, pero ya el COVID se acabó y seguimos entonces haciendo eso, o sea. Bueno, y aquí están así los libros que salió en ruso y salió en español. Aquí están los libros de su biografía, que salió muy corta porque en realidad yo la escribía de acuerdo con los documentos de archivo y con las memorias de las personas que lo conocían. Los documentos de archivo sí tienen su referencia donde están, y las memorias de las personas también entran en ese libro, para que todos puedan ver qué fue lo que dijo tal o tal persona, que no fue mi invento, porque están contradictorias muchas cosas que yo decidí que mejor hacer de esta forma.
Bueno, entonces, como decía Knorozov, que el trabajo solo está comenzando. Él hizo tanto, pero sí, siempre hay tantas cosas para hacer en la vida. Pues así, muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Vamos a dejar el espacio a los participantes. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, levanten la mano y les vamos a decir por orden. Pues queremos escuchar también. Sí, por favor. Me parece muy interesante que él escribía o sea, al revés, igual que muchos genios como usted a Da Vinci. Entonces eso también que desde niño ya daba pautas de crear código por sus dibujos, por su forma de crear código. Me parece muy interesante. Sí, ese es el método justo de hacer de un niño genio, o sea, encontrar en qué le va a ir mejor y ya concentrarse en desarrollar esas sus capacidades. Eso, justo eso es lo que se logró realizar en la familia. Sí, hola. Yo quería como preguntar en realidad más una opinión tuya respecto como qué opinión te merece que este científico tan genial haya hecho este aporte sin haber conocido en realidad, sin haber venido al lugar que resultó ser su inspiración. Y como eso relacionándolo con la idea que tú transmitías de que no es posible quizás como interpretar una cultura sin un contexto. Y la región o la visita a la región y conocer la región es justamente eso lo que entrega. Bueno, pero en realidad el trabajo científico es una cosa un poco diferente a lo común, porque si sabemos, las expediciones de las universidades norteamericanas estaban desde el final del siglo XIX en el territorio de México y Guatemala, y sin embargo no han logrado hacerlo, conociendo todo el contexto. Pero también sí, las publicaciones existen. En realidad uno no necesita estar corriendo por las paredes para leer los textos, así, porque es sistematización. De todos modos, todo es, como decir, ya unos trabajan, hacen análisis, ya está todo preparado. Entonces, igual como de, no sé, Grecia antigua, Egipto antiguo, así, eso no hay necesidad de ir allá, porque eso sí es ciencia. Hay métodos, así, hay métodos complementarios de ciencias históricas. O sea, todo eso es pues, sistema científico, entonces ahí sí que no hay tanta necesidad de ver, claro que mejor siempre estar. Por ejemplo, nosotros aquí hicimos nuestros centros en México y en Guatemala, porque de verdad siempre yo sentí como que me dolió mucho que los rusos no pueden tener sus trabajos de campo, realizar esos trabajos que todos tienen. Por eso yo organicé que ahora sí se puede. Pero al mismo tiempo yo no creo que alguien de nosotros haya hecho algo más de lo que hizo Knorozov, que él no ha estado. Entonces simplemente es método y es trabajo. Así es. Según la ciencia, ¿cómo llegaron los mayas a Centroamérica? Bueno, sí es ¿cómo se llama? La primera ola de migratoria, como decía Knorozov, es el que atravesó el estrecho de Bering hace 40.000 años. Ellos, así, porque había glaciares. Cuando hay glaciares, baja el nivel del mar. Entonces, el estrecho de Bering es muy bajito. Entonces, se bajó el agua y ellos pasaron, los recolectores pasaron esta parte del continente. Después, poco a poco, ellos seguían siempre al sur, al sol. Porque el ser humano, bueno, primero es caliente donde está el sol, eso sí, pero por otro lado hay otra cosa, que el ser humano siempre está orientado, igual que un girasol o cualquier planta, al sol. Así, todos sus receptores están solo de un lado y orientados al sol. Lo que queda en parte invisible es la muerte para el ser humano. O sea, el norte siempre es lugar de los muertos para todos los habitantes del hemisferio norte de la Tierra.
y para los habitantes del hemisferio sur de la Tierra, el sur es el pacto para la parte del norte. O sea, es pura geografía y psicofisiología. Entonces los mayas igual, atravesaron, bueno, los mayas, antepasados de los mayas, porque incluso Knorozov lo que quería probar que la misma lengua maya, esa la anterior que surgió ya en el territorio americano. O sea, no tiene ninguna relación con ningún idioma de viejo mundo. Entonces, por eso que podía ser que incluso pasaban a nivel todavía de no llegar a ser humanos definitivamente, así, periodo. Entonces, sí, llegaron y bajaban, al parecer, por la costa, cuando bajaba el mar, entonces quedaba esa franja abierta, así sin montañas, que se podía bajar más al sur, donde está más caliente, más bonito, es lógico. Entonces, poco a poco, así llegaron a la tierra, así que era así rica y cómoda. Es un trópico, yo no sé cuál es el enigma, el atractivo, pero todas las civilizaciones se buscan ese territorio y se quedan allá, porque allá uno no se muere de frío, no se muere de hambre, y ahí sí ya se puede mover. Entonces, después ya llegaban otros, pero el territorio digamos, ya estaba ocupado, porque a nadie le gusta que vengan ajenos. Entonces, los que venían después se iban corriendo para más al sur. Así, aunque Knorozov consideraba que en el territorio de Brasil hay unos grupos que sí podrían ser de la misma ola migratoria que los mayas, porque llegaron desde el inicio hasta el sur y después ya por el Atlántico pasaron a la parte así de Brasil, porque otras migraciones ahí se hicieron el camino. Pues más o menos era así, y él consideraba que mucho tiempo que eso, bueno, aunque olmecas pertenecían a otro grupo de idiomas, pero Knorozov consideraba que en esa parte de Estados Unidos, donde hay 7 cuevas llamadas así, que es como un tema muy universal para toda Mesoamérica, que en la patria de los antepasados son 7 cuevas, y ahí sí hay un sitio donde de verdad van así 7 barrancos, y tradicionalmente estaban habitados por diferentes tribus. Entonces, su idea era esa, que bajaba así por parte de esa frontera ya de 7 cuevas, así de la frontera con México, así por el río, y ya después ya bajando por la costa así del Golfo, y ya llegando hasta los lados superiores. Pero también es una teoría, porque eso sí, encontrar nuevas seguras. Sí, muchísimas gracias, doctora Galina. Una pregunta, si usted podría contarnos de su trabajo actual, de su centro aquí en Guatemala, ¿qué su centro de estudios mesoamericanos hace aquí? ¿Cuáles sus proyectos quizás más fascinados en Guatemala? Bueno, eso sí que me van a tirar por la ventana y si no puedo hablar de eso es mucho. Sí, pero en 2 palabras, sí, voy a decir, en realidad un proyecto muy grande era sueño de Knorozov. Hacemos el proyecto de Atlas Epigráfico Maya. Entonces, nuestro equipo ha trabajado ya en Tikal, así hasta de noche, hicieron andamios, copiamos, se tomaron fotos con nuestras tecnologías, así que son muy especiales, hasta desde arriba de los templos, así, y se trabajó en Quiriguay, editamos un libro de las inscripciones de Quiriguay, el primer tomo. O sea, estamos haciendo ese trabajo que es muy grande. Otro proyecto muy grande que tenemos en los últimos años es el proyecto de las pinturas rupestres de la Casa de las Golondrinas, que es también increíblemente interesante porque era un camino, imagínense, así desde el 7º milenio antes de Cristo existía juntando el lugar allá, el altiplano donde está el Chimaltenango, y por la misma, exactamente la misma la longitud geográfica, entrando al Pacífico. Entonces, y por el río Huacalate, Achihuate, entonces si Huacalate empieza allá, y entra a Achihuate y ahí entra al mar. Y es muy interesante, en un pedazo dejan eso cerca de la Antigua, así las pinturas rupestres,
donde están ya los datos astronómicos del tiempo. Está la Cruz del Sur, está el Orión, están las Pléyades, o sea, unas cosas de verdad fantásticas, maravillosas de astronomía antigua, y eso era pre-maya, porque los mayas ya después eso presentaban de otra forma. Entonces así es también un proyecto muy interesante, pero todo tenemos en nuestra página, eso es el libro de la antigua astronomía, es de lo máximo. Y lo importante era de eso era que del altiplano se bajaba al sur, y justo la orientación entre los volcanes, y el sur era la comida, porque allá es donde Chihuahua entra en esa parte al Pacífico, ahí lleva leña, se hacen como laguitos donde hay pescados, donde así hay de todo. Entonces era muy rico todo eso, todo el tiempo. Entonces era muy importante ese caminito. Y además la carretera que hicieron también sigue ese mismo camino, es el mejor. Al parecer desde hace 7.000 años, no 9.000 años contando esos 2.000 todavía. Sí, es también así un proyecto muy interesante. Otro proyecto que se hizo es el estudio de problemas de infancia en Guatemala, así que ya más proyecto como social, con la relación de la venta de los niños, el trato de los niños, así, sí, es tremendo. Sí, entonces otros proyectos sí también de cultos chamánicos, el querido Machinón, es así ya de amor, de bigote. Sí, entonces sí, hubo varios así problemas, así, proyectos religiosos. También empezamos un proyecto de arqueología subacuática, pero ese sí necesita más recursos y más posibilidades. Entonces, pues ahí sí ya más o menos esos son más grandes. Gracias. Un proyecto muy grande en la historia del cacao, y publicamos el libro de la historia del cacao. Sí, fantástico. Sí, por favor. Buenas tardes. Felicitaciones por su presentación. Una pregunta simple y otra más compleja. La simple, ¿cuál es el nombre de la gata que aparece en la foto? Bueno, la gata de completo es Aspi. Es decir, Aspi. Sí, pero de corto Asia le decían. Sí. Y la otra, yo he leído 2 versiones o 3 de cómo llegó el códice en la razón. El códice, yo dije, el códice llegó en la Biblioteca Nacional Lenin. Es decir, eso él trabajó y descifró todo. Los famosos libros que cuenta Michael Cohen, esa película que aunque dije que es mentira, pero sí le parece que desde el punto de vista de periodismo es tan bonita la historia, y inventan esa porquería absurda que él como que llegó a Berlín los días de la toma, y ahí se puso a buscar en bibliotecas qué libros robar. Entonces se ponía histérico cuando le mencionaban dice que si me hubiera ocurrido, pero no sé, si se me hubiera ocurrido hacerlo, me hubieran fusilado ahí mismo, así, los mismos soviéticos, porque ¿quién hace esas cosas? Así. No, en libros había unos libros que aparecieron porque después de la guerra llegaron muchas cosas de restitución. Como los alemanes robaron los museos en Rusia, destruyeron las bibliotecas en Rusia, entonces sí fue esa cosa de restitución, de recuperar las riquezas así culturales que se habían robado. Entonces entre esas llegaron algunas bibliotecas, y la biblioteca esa era que la entregaron de etnografía a esa Kunstkamera donde él trabajaba, y pues ahí estaban en la biblioteca también publicaciones de hermanos Villacorta, de los códices, también ese libro de Diego de Landa, pero pues no los decía, ya todo había hecho eso, sí, pero sí ese invento hasta estúpido totalmente, desde cualquier punto de vista, pero sí lo repito. Eso, sí. Gracias. No, pues nada. Tengo otra pregunta, por Sí. favor. Señora Galina, ¿usted piensa que a los rusos les fascina la civilización de Maya? Que es algo misterioso que atrae a los turistas rusos, o quizás a estudiantes jóvenes que quieren continuar su trabajo, continuar el trabajo del señor Knorrazov y ser
científicos verdaderas y buscar lo que era maya. Sí, por supuesto, bueno, pero la tradición esa de amor a las culturas antiguas de Rusia es muy tradicional desde los siglos, no sé, 18 y 19. Entonces, sí, de lo maya también es más fascinante que el ruso descifró la escritura, incluso, y sí, tenemos estudiantes en la universidad que estudian, que quieren seguir, y además les voy a decir aquí, bueno, para aprovechar que nosotros inauguramos aquí la filial de nuestra universidad en Guatemala, o sea, ese programa de estudios, los guatemaltecos ya también pueden pasar, lo único que ahora con todas esas cosas que están sucediendo, estamos viendo cómo organizar el proceso de parte, las administrativas, entrega de documentos, pero sí, la filial ya existe, entonces para el próximo año pueden inscribirse a la licenciatura y vamos a abrir la maestría también. Estudios de la universidad, sí, de Estatal de Rusia de Humanidades. Sí. Quiero agradecer, doctora, su excelente presentación, a los participantes. Gracias, Larisa, por invitarnos. Y me llama poderosamente la atención el tema del territorio tan importante que se habló, el tema de la ubicación, el tema de la búsqueda de la humanidad al sur, y que nuestro proyecto se llama de sur al norte. Eso es una coincidencia. Nos prepararon, hay café, hay galletas, pastelitos, por favor. Pues amigos queridos, pasen por favor un cafecito, por lo menos nos gustaría que tomaran ustedes. Con bebidas.